Después de una semana de enfrentamientos en la Cámara de Diputados, finalmente los morenistas cedieron la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Al renunciar a su cargo como presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo dejó a un lado la frase sufragio efectivo, sí reelección. Y hasta ahí llegó la intención de Morena, de lo que muchos dijeron fue un intento de agandallarse el control de la Cámara. Héctor, muchas cosas que analizar con este tema, ¿no? Sí, pero sobre todo una. Sí. Que la mayoría en el Congreso no esté conforme con ser mayoría, sino que quiera usar esa mayoría para ir mucho más allá en el ejercicio de los derechos que puede ejercer. Y lo está haciendo sistemáticamente en el país. La Cámara de Baja California decide ir mucho más allá de donde dijeron los votantes y quieren un periodo de 5 años. La Morena en Quintana Roo se hace de una mayoría del Congreso usando una ley que es obsoleta. El senador Batres quiere reelegirse en la presidencia del Senado con una, digamos, saltándose unos acuerdos fundamentales que están tomados y incurriendo en la reelección. Y así, de una manera sistemática, la bancada mayoritaria piensa que tiene derecho a pasar por encima de las normas parlamentarias que la obligan. Y esto a mí me parece muy grave, porque es, otra vez, de a su manera, este conflicto de que hablábamos en Inglaterra. Como somos mayoría, tenemos derecho a establecer la voluntad de la mayoría, independientemente de que el reglamento diga otra cosa. No. Usted tiene una mayoría suficiente para cambiar el reglamento, eso sí, y después usarlo en su favor. Usted no puede pasar por encima del reglamento porque usted es la mayoría. Usted tiene que construir el nuevo reglamento. Eso, y me parece un momento realmente de que revela el gran tono de formato histórico de este gobierno, el hecho de hacer querer pasar como un acto democrático lo que es una violación del reglamento interno, y el tribuno Muñoz Ledo tratar pasar como un momento de grandeza personal el haber renunciado a una posición a la que no tenía derecho y de la que ya había recibido noticia de parte del presidente de que no le iba a tocar. Entonces, todo esto me parece, normal en los impulsos de una mayoría, pero preocupantes, porque tienen suficiente mayoría para hacer bien las cosas. Sí. No, las quieren hacer apretando las tuercas y pasando por encima de lo que les corresponde. Por cierto, la mayoría de la diputación de Morena en la diputación es una maniobra política, no es una mayoría que dieron los votantes. No. Los votantes le dieron el 37%. Y ellos, en negociaciones políticas, tienen ahora casi el 53%. No, tienen mayoría en la Cámara de Diputados para incluso cambiar la Constitución. Mediante maniobras, no mediante los votos. Sí. Jorge, tú conoces muy bien a Porfirio Muñoz Ledo. Cuando dice sufragio efectivo, sí reelección, ¿en qué está pensando Porfirio? Bueno, está pensando en primer lugar lo que dice Héctor, pues, es decir, que se puede usar la mayoría para, en los hechos o incluso de jure, cambiar el reglamento, porque Morena en la Cámara tenía los votos para cambiar el reglamento. Correcto. No lo hicieron porque fue demasiado evidente y porque López Obrador les dijo no lo hagan, pero no porque no lo hubieran podido hacer. Sí. Y yo creo que Porfirio, cuando vio que iba muy cuesta arriba el asunto, como lo ha hecho muchas veces en su vida, se desiste porque sí, dentro de su megalomanía, porque eso es un tipo realista y pragmático que sabe medir bien las correlaciones de fuerza, y cuando se da cuenta que estaba forzando las cosas y que López Obrador no quería, pues se desistió de algo de lo que nunca hubiera debido a lo que nunca debió haber aspirado. Eso me parece que no habla de la grandeza de él, sino simplemente de su realismo y su pragmatismo. Ahora, el tema preocupante, como dice Héctor, es el de las ambiciones de Morena
o de una parte de Morena, tanto en la Cámara como en el Senado, como en los estados, como en muchas partes. Y lo vamos a ver ahora en esta sesión con, de nuevo, el tema de revocación de mandato, la reforma electoral, el recorte al INE, una serie de cosas que sí ha planteado López Obrador en su informe, y que para lo cual tiene muchos de los votos necesarios, no todos. Revocación de mandato no le alcanzan por ahora los votos en el Senado, pero pues ya con la nueva elección en el PRI, en una de esas sí le alcanzan. Lo que queda claro es la voluntad de Morena, no su capacidad necesariamente, pero sí su voluntad. Así son. Nadie debe hacerse ilusiones de cómo son. Así son en la Facultad de Ciencias Políticas con el diplomado que organiza Anaya. Así son en las cartas de Manuel Bartlett sobre Loret, sobre Leo, etcétera. Así son con los dueños de los medios impresos, a los que les recortan enormemente el presupuesto, obligando al despido de mucha gente. Así son. No todo les sale, pero esto es lo que quieren. Eso es lo que debe entender la gente en México, que nos está costando mucho trabajo entender. Valeria. Bueno, a mí lo que siento que está pasando, durante muchos años hemos construido un respeto a las minorías, que nos ha costado, y ha sido lento, y ha sido paulatino. Y de repente llega Morena al poder, como lo vimos el año pasado, arrasando con un tsunami. Y ese era el tema, ¿no? El tsunami Morena. Y se nos olvidaba, siempre se nos olvida, ¿qué pasa después del tsunami? ¿No? Cuando el tsunami se regresa, pues deja un montón de cosas deshechas y un montón de cosas rotas. Lo que estamos viendo ahorita es la tentación de la mayoría, la tentación de no querer la mayoría, sino de querer todo. Ya no te es suficiente con lo que tienes. Quieres absolutamente todo. Y entonces, si te eligen por 2 años, ¿por qué 2 años? Puedo hacer que me elijan por 6. Si tienes la presidencia de la mesa 1 año, ¿por qué 1 año si la puedo tener otros 2? Porque al final del día, como yo soy la mayoría, yo me erijo en ser la voz del pueblo. Yo creo que ese es un riesgo y una tentación que a ver cómo le hacemos, pero va a ser fundamental que defendamos como país, porque si no, ese respeto a las minorías que ha tardado en construirse y que más o menos ahí tenemos, vamos a dar muchos pasos para atrás y nos vamos a repetir como democracia. Más que de acuerdo con lo que dice Valeria, con un detalle. La victoria por tsunami es de López Obrador, no es de Morena. Morena obtiene el 37% de los votos. La votación normal del partido mayoritario en elecciones anteriores. Morena lo que está haciendo, mediante la manipulación política, es hinchar ese voto, ese mandato popular a estas mayorías que ya son mayorías de ejecución política. Y lo está haciendo, obviamente, apoyada en el prestigio de su presidente y en la habilidad y de las maniobras de los políticos que tiene, porque tiene mucho político de aluvión, pero tiene mucho político muy fogueado, de mucho tiempo, muy viejos, que se la saben de todas. Entonces, de lo que estamos viendo es de un partido que no ganó la mayoría en las votaciones y está quedándose con mayorías significativas en los congresos. Y eso a mí me parece que no es parte del juego democrático. Bueno, y la otra parte que es la hipocresía, ¿no? De ellos que fueron minoría además, durante tantos años y decían que eran la mayoría unos gandallas, pues cuando son mayoría, hijos, se transforman muy rápido, ¿no? O sea, Jorge, un último comentario al respecto. Mira, simplemente insistir, lo importante aquí es el deseo, la intención, el propósito, las ganas que tienen, no tanto el resultado por ahora, porque uno de estos días sí les van a resultar estas maniobras. Estas últimas no resultaron, pero por eso en lo que hay que enfocarse, creo yo, es en el deseo, en la intención, la voluntad. Esto es lo que quieren. Lo otro, la verdad, a mí me dio mucho gusto que quedara mi amiga Laura Rojas como presidenta de la Cámara,
Pero la verdad, yo no acabo de entender por qué es importante la presidencia de la Cámara. No lo entiendo. Salvo por la figuración, no lo entiendo. Y no entiendo por qué valía la pena pelear tanto por eso, ni por el lado de Porfirio, francamente, pero tampoco por el lado de la oposición. No entiendo en qué consiste, por qué es una pelea tan importante, pero seguramente hay motivos que yo desconozco. Yo tampoco entiendo. Pero estoy seguro de que algo hay de mucho valor. Se filtró, se filtró una grabación de la Secretaría de Gobernación diciendo esto nos está perjudicando mucho, ya párenle. ¿A qué se refería Olga Sánchez Cordero con que esto nos está perjudicando mucho? ¿Qué era lo que lo perjudicaba? ¿Había las negociaciones políticas o en la imagen del gobierno, en ambas? En fin, también hay que decir que aquí hubo una intervención directa del presidente para parar estas cosas. Porque todo le va a caer a él, finalmente. Todo va a ser leído como que son sus instrucciones. Claro, así como la victoria, también se va a leer lo mismo. Bueno, pues despedimos desde Nueva York a Jorge Castañeda. Jorge, nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Un abrazo, Leo, Héctor, Valeria. Jorge. Y a Valeria Moy, gracias por haber venido. Encantada. Se integra a la mesa ahora Javier Tello y vamos a platicar los tres, Héctor, Javier y yo, acerca del tema de la situación del Brexit. Hijo, qué tema, sí, ¿verdad? Está increíble eso. Hablando de crisis de las democracias, en fin, regresamos en un momento.